La inteligencia artificial o IA, que la ley no alcanza a regular. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio de análisis donde hablamos con claridad y sin rodeos sobre los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Aquí estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, sus causas, sus actores y sus consecuencias. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. ¿Usas inteligencia artificial? Estoy casi seguro que sí. Consciente o inconscientemente, todos los días la usamos, aunque no nos demos cuenta. Y ahora la pregunta que de verdad importa. ¿Sabes si esa inteligencia artificial que usas está regulada? Ese es uno de los grandes retos de la legislación a nivel mundial en este momento. Y esta semana nos dejó dos noticias que, lejos de ser independientes, son en realidad la misma historia contada desde dos orillas distintas. La primera viene de Bruselas. El 2 de agosto entraron en vigor las obligaciones de transparencia del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, el llamado AI Act, para los sistemas de alto riesgo. La segunda viene de los laboratorios. Investigadores de Stanford y del ARC Institute en Estados Unidos anunciaron esa misma semana que usaron un modelo de inteligencia artificial llamado Evo para diseñar virus completamente nuevos, funcionales, con genomas que no existen en la naturaleza. Una noticia es sobre cómo el derecho intenta ponerle límites a la inteligencia artificial. La otra es sobre lo rápido que la inteligencia artificial se sale de cualquier límite que conozcamos. Y esa tensión entre lo que la ley alcanza a regular y lo que la tecnología ya es capaz de hacer es el hilo que conecta todo este episodio. Empecemos por Europa, porque ahí sí que hay una historia jurídica clara y bien documentada. El AI Act no nació esta semana. Entró en vigor formalmente el 1 de agosto de 2024, pero el legislador europeo decidió aplicarlo por fases, algo parecido a lo que ya se hizo años atrás con el Reglamento General de Protección de Datos, que también se implementó de manera escalonada para darle tiempo a las empresas de adaptarse. En febrero de 2025 empezaron a regir las prohibiciones más duras, como los sistemas de puntuación social o la manipulación subliminal de las personas. En agosto de 2025 llegó el turno de las obligaciones para los modelos de propósito general, los grandes modelos de lenguaje que todos usamos a diario. Y ahora, en agosto de 2026, entra la parte más sensible de toda la norma: las obligaciones para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, esos que se usan en selección de personal, acceso a créditos, gestión de infraestructura crítica o procesos judiciales. Desde ahora, quien despliegue uno de esos sistemas en territorio europeo tiene que informar con claridad cuando una persona está interactuando con una máquina y no con un ser humano, y documentar cómo funciona el sistema ante las autoridades. Vale la pena decir que la industria tecnológica presionó fuerte para aplazar esta fase, a través de un paquete de simplificación que se conoció como el Ómnibus Digital, pero la fecha para los sistemas de alto riesgo se mantuvo en pie. Y detrás de esa fecha hay un régimen sancionatorio serio. Las infracciones más leves pueden costar hasta 7,5 millones de euros. El incumplimiento de las obligaciones de transparencia y alto riesgo pueden llegar a los 15 millones o el 3% de la facturación global de la empresa. Y las prohibiciones absolutas, como la manipulación subliminal, pueden costar hasta 35 millones de euros o el 7% de esa facturación, lo que sea mayor. Esto no es un capricho regulatorio,
ni una ocurrencia de un funcionario en Bruselas. El derecho administrativo lleva décadas construyendo la idea de que quien ejerce un poder que afecta a las personas tiene que rendir cuentas por ese poder. La Unión Europea lo que hizo fue tomar ese principio, que ya existía para bancos, hospitales y entidades públicas, y extenderlo a los algoritmos. Es la misma lógica del debido proceso, trasladada a una máquina que hoy puede decidir si a usted le aprueban un préstamo o si su hoja de vida pasa el primer filtro de un empleo. Pero mientras el derecho europeo avanzaba fase por fase, con años de anticipación y un régimen sancionatorio detrás, la ciencia dio un salto que ninguna norma anticipó. Para ser precisos, con lo que de verdad pasó, los investigadores de Stanford y del ARC Institute no diseñaron virus que ataquen a los seres humanos. Lo que hicieron fue usar su modelo de inteligencia artificial para generar desde cero cientos de secuencias genéticas de bacteriófagos, es decir, virus que no infectan personas, sino bacterias, y que se usan en un tratamiento llamado terapia de fagos para combatir infecciones resistentes a los antibióticos. De esas secuencias generadas, 16 funcionaron de verdad en el laboratorio contra la bacteria E. coli. El objetivo es legítimo y hasta prometedor: encontrar nuevas armas contra las llamadas superbacterias que cada año matan a más personas en el mundo por resistencia a los antibióticos. Pero varios de los propios científicos, y así lo reportaron distintos medios especializados, advirtieron algo más inquietante: que las normas de bioseguridad que existen hoy en Estados Unidos, pensadas para revisar y filtrar secuencias genéticas peligrosas, no fueron diseñadas para un mundo donde una inteligencia artificial puede generar organismos completamente nuevos que ningún filtro conocido logra anticipar. El experimento de hoy fue con bacteriófagos inofensivos para el ser humano. La pregunta que dejaron abierta los propios investigadores es: ¿qué pasará el día en que esa misma capacidad se use, por accidente o a propósito, con un organismo que sí represente un riesgo real? Vale la pena recordar que esto no es la primera vez que la ciencia se adelanta a sus propias consecuencias. En febrero de 1975, cuando apenas comenzaba la ingeniería genética moderna, un grupo de científicos encabezados por el bioquímico Paul Berg se reunió en Asilomar, California, y decidió, por iniciativa propia, pausar ciertos experimentos con ADN recombinante hasta establecer protocolos de seguridad, porque entendieron que estaban jugando con una tecnología cuyo alcance todavía no comprendían del todo. 50 años después, con la inteligencia artificial, no ha habido un momento equivalente, no ha habido una pausa, ni un acuerdo internacional vinculante, ni siquiera una conversación pública a la altura del riesgo. Lo que hay son artículos científicos, algunos titulares alarmistas y comunidades de investigadores que confían en su propia autorregulación, mientras los gobiernos apenas empiezan a entender de qué estamos hablando. Ahí está la lección política de fondo. El AI-Act europeo es hasta ahora el esfuerzo más serio del mundo por ponerle reglas a la inteligencia artificial, con multas que sí duelen y con fases pensadas durante años. Pero incluso ese esfuerzo llega corto frente a lo que la tecnología ya es capaz de hacer, porque toda su arquitectura está pensada para algoritmos que deciden sobre personas, no para algoritmos que diseñan organismos vivos desde cero. Y esa es precisamente la tensión que como legisladores tenemos que entender. No se trata de frenar la innovación, sino de construir instituciones lo suficientemente ágiles para regular sin ahogar, y lo suficientemente firmes para que el poder que da la tecnología no quede
sin ningún control. Colombia apenas empieza a discutir su propia institucionalidad en materia de inteligencia artificial, y en este ejemplo europeo tiene una hoja de ruta valiosa sobre cómo regular por fases sin frenar el desarrollo tecnológico. Pero en el caso de los virus diseñados por inteligencia artificial, tiene, sobre todo, una advertencia urgente. La próxima frontera regulatoria ya no es solo la de los algoritmos que deciden por nosotros, sino la de los algoritmos que crean vida nueva. Y frente a eso, ningún país del mundo, ni siquiera Europa, tiene todavía una respuesta completa. Gracias. Muchas gracias por escucharme una vez más en este su podcast Píldoras del Saber. Si este análisis te ayudó a comprender mejor la coyuntura, compártelo con tus amigos y familiares. Nos reencontraremos, Dios mediante, en el próximo episodio para seguir pensando el país y el mundo en este espacio creado para dialogar ampliamente con criterio y contexto. Hasta pronto.